empezamos a hablar de la capa de enlace. Nosotros dividimos al modelo de comunicaciones en capas, en etapas. ¿Por qué? Originalmente, hace 10 años atrás, o una cosa por el estilo, hasta hace 10 años atrás, yo tenía muy bien diferenciadas las capas entre software y hardware. Las capas de enlace, la capa física, la capa de enlace y eventualmente la capa de red, eran una plaqueta aparte. Yo armaba la computadora y a la computadora le agregaba la plaqueta de red, con cualquiera de las redes que usáramos en aquel momento. Podían ser las Ethernet o podía ser una Wi-Fi. Lo cierto es que en aquel momento era más barato hacerlo por hardware que por software. Hoy es más barato hacerlo por software. Entonces ya tengo incluidas las capas de enlace dentro de la motherboard de mi máquina. En algunos casos tendrán un chip específico, en otros casos será directamente una aplicación que corre en la máquina, en la computadora, y tendrá una salida física. Entonces, en una época antes era más fácil dividir el modelo porque ya teníamos una capa que era una capa física y aparte. Hoy día, la gran mayoría de los problemas que tenemos en redes se solucionan por software. Por lo que es más complicado decirles, bueno, yo divido el proceso de comunicaciones en etapas. ¿Y dónde están esas etapas? Sí, esas etapas están en la aplicación que está corriendo en la memoria principal de la máquina, comandada por el microprocesador. Para nosotros no hay diferencia. Estudiamos las comunicaciones, las redes, dividiéndolo en etapas. ¿Por qué? Porque independientemente de que esas etapas sean físicas o sean parte de una aplicación, nosotros vamos a ir configurando etapa por etapa, independientemente de que configuremos la plaqueta que está agregada o configuremos la aplicación que está corriendo dentro de la computadora. Para los fines prácticos de configurar es exactamente lo mismo. Por eso utilizamos este tipo de modelos, modelos de capas. Y dijimos que había dos tipos básicos. El original era el modelo OSI, que dividía el proceso en 7 capas diferentes, y la evolución de este es el modelo TCP/IP, que está basado en el modelo OSI, pero en este caso divide al modelo en 4 capas. Una capa de aplicación, una de transporte, una red y otra de acceso a la red. La enorme diferencia, como dijimos, es que originalmente el modelo OSI fue escrito para que yo escriba las aplicaciones, mientras que el TCP/IP ya tengo la gran mayoría de las aplicaciones, me viene como un enlatado que puedo cargar directamente a la máquina. Y la diferencia de fondo para nosotros de redes es que en el modelo OSI no había protocolos de enrutamiento, es decir, está diseñado para que cada país tenga una compañía de telecomunicaciones específica que se encargaba de crear las rutas entre las máquinas, mientras que el modelo TCP/IP tiene incluidos protocolos que me permiten hacer las rutas en forma automática. Esto lo vamos a ir viendo a medida que vayamos en el curso. La parte que estamos trabajando, la parte que más nos interesaba, era la capa de enlace y la capa física del modelo OSI, que en este modelo denominamos capa de acceso a la red. Es exactamente lo mismo, son compatibles, son iguales, porque reitero, el modelo TCP/IP fue escrito basándose en el modelo OSI, y empezamos a trabajar con la capa de enlace. Dijimos que esto nace cuando se empieza a normalizar las redes, allá por la década del 80 del siglo pasado, y se empiezan a escribir las normas referidas a este tipo de capas, a la capa de enlace. Y esas normas
dijimos que eran las 802 punto algo. Tenemos un conjunto de normas, 802.1, que vamos a ver que nos permite hacer un enrutamiento de las tramas a nivel de capa de enlace, junto con los 800.2, la 802.3 que vimos la clase pasada se llamaba Ethernet. Teníamos también una 802.4 que ya es obsoleta, una 802.5 llamada Token Ring, muy poco usada en la actualidad. Estas tres redes, o estos tres tipos de redes, tenían transmisión de la información sobre cables, sobre elementos físicos. Hay otro conjunto de normas, 802.6, también ya no utilizadas, 7, 8, y las que sí nos van a interesar y vamos a ver es la 802.11, que son todas las redes Wi-Fi. La A, B, G, N, AC, X o las que quieran. Otra más que tenemos es la 802.15, que los dos protocolos principales es Bluetooth y Zigbee. No necesariamente las incluimos dentro de redes de área local, porque en realidad lo que arman estas son piconets, redes de muy corto alcance. Las vamos a ver en su momento para ver de qué se trata. Entonces, lo que empezamos a trabajar es con la 802.3, Ethernet. Esta, a su vez, se subdivide en una gran cantidad de normas, desde la básica 802.3 hasta el 802.3 AS, que todavía está en proceso. ¿Para qué utilizo o cuándo utilizo la norma? La norma la voy a utilizar cuando estoy diseñando algo referido a esto. Nosotros dijimos que el modelo básico, las capas básicas, se referían, yo tenía una capa, y de la capa lo que me va a dar la documentación es la función de la capa y los AP, los puntos de acceso al servicio, que son y van a ser los puntos por donde va a entrar y salir la información y las señales de control. Entonces lo que me va a dar la norma va a ser esto: ¿para qué me sirve la capa y qué informaciones tengo que entregarle a la capa superior y a la capa inferior? Entonces, si yo quiero diseñar una aplicación o quiero diseñar algo dentro de la capa, voy a ir directamente a la norma. También me va a servir la norma si yo estoy armando una red específica y quiero ver si puedo hacerla más eficiente. Es decir, una cosa es, bueno, armo una red de Ethernet, tiro los cables, los enchufo, todo funciona bárbaro. Y la otra es, bueno, yo quiero eficientizar un poco mi red, voy a ver qué parámetros puedo tocar dentro de esa norma para hacer más eficiente la red. Entonces, usamos habitualmente la documentación, este tipo de normas, cuando queremos hacer eso. O quiero diseñar algo dentro de la norma, una aplicación o una capa nueva, dentro de la capa quiero mejorarla, o quiero eficientizar mi red viendo qué parámetros puedo tocar de la norma. Habitualmente, en condiciones normales, enchufamos la red y si funciona, funciona, pero en investigación y desarrollo muchas veces tenéis que entrar, agarrar la norma para hacer diseños específicos. Alguna vez lo he hecho y bueno, hay que ir directamente a la norma, no hay otra solución. Entonces, seguimos con esto. Entonces, dijimos que si yo quiero, tengo un montón de subnormas de la 802.3 que van a hablar de la Ethernet, de la fase Ethernet, de la Giga Ethernet, de la 10 Giga Ethernet, de la PoE, Power over Ethernet, toda la evolución de esta norma. Lo que vimos fue ahí está.
¿Cómo era la norma básica? ¿Cómo funcionaba la norma básica? La norma básica, que dijimos que era IEEE 802.3, que evoluciona en otra que se llama Ethernet DICS. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo transportan los datos? Es decir, ¿en qué tipo de protocolos tienen encapsulados los datos? Y básicamente nada más. ¿Cómo era el modelo básico? ¿Cómo era qué decía la norma? Y la norma me decía de que si yo tengo una red de este tipo, donde tengo muchas máquinas colgadas del cable, la máquina tenía que ganar el canal para poder transmitir información. ¿Cómo ganaba el canal? Y la máquina escuchaba el canal, veía si alguien estaba transmitiendo o no, y si nadie transmitía, transmitía la trama. Como la transmisión de la información sobre el cable es muy rápida, pero tiene un valor finito, es decir, un pulso se mueve aproximadamente en este tipo de medio a 200 metros por microsegundo. Si yo tenía una máquina que estaba haciendo exactamente lo mismo a una distancia, que yo, por ejemplo, de 200 metros, la señal iba a tardar un microsegundo en llegar, es decir, la segunda máquina que intentaba transmitir no se iba a dar cuenta que había alguien transmitiendo e iba a transmitir su propia trama. Entonces, cuando transmitía su propia trama, en algún momento y dentro del cable, las dos tramas se iban a encontrar e iban a generar una señal que era diferente a las dos señales generadas. Las máquinas los iban a detectar, a esto llamábamos una colisión, las máquinas la iban a detectar, ahí iba a arrancar el proceso del método de ganar el canal, que se llama algoritmo exponencial binario. ¿Qué hacía? Y, como dijimos, si nosotros teníamos una colisión, las dos máquinas abortaban la transmisión, había una ventana de espera, y hacían un cálculo. Decían, en la primera colisión, o no espero nada, intento transmitir inmediatamente, o espero una ventana de tiempo que llamo tau de 51,2 microsegundos. Entonces, como el proceso es aleatorio, si una máquina no esperaba nada y la otra esperaba 51,2, con 51,2 microsegundos, si yo trabajo, si el pulso se desplaza a 200 metros por microsegundo, tendría que tener la máquina a 5 kilómetros de distancia para que llegue el pulso. Entonces, si una máquina no esperaba nada y la otra esperaba 51,2 microsegundos, cuando la segunda máquina intente transmitir, se va a dar cuenta de que alguien estaba transmitiendo y va a tener que esperar. Si las dos eligían la misma ventana de tiempo, o cero o tau, al transmitir iba a haber una segunda colisión. Entonces, en el caso de la segunda colisión, el proceso es exactamente el mismo. Aborto y ahora elijo entre 0, 1, 2 o 3 tau. Voy a tener que optar por una de las 4 ventanas y voy a optar en forma aleatoria. Bueno, si de vuelta tengo la mala suerte de que las dos máquinas eligen la misma ventana de tiempo, voy a tener una tercera colisión y en esa tercera colisión voy a tener que optar entre 0 a 7 tau, hasta que una de las dos máquinas elija una ventana previa, gana el canal y transmite. Entonces, este algoritmo exponencial binario es lo que está alojado en la capa MAC de la capa de enlace, la subcapa MAC, y es la que va a permitir que una máquina gane el canal o no gane el canal, que pueda transmitir o no pueda transmitir. A ver. Había una diferencia entre Ethernet y 802.3, dijimos. Nosotros la que estamos viendo en este momento es Ethernet. Vamos a ver dentro de un rato de qué se trata la 802.3, pero son básicamente, o lo más importante, que la IEEE 802.3 la asociamos con el modelo OSI, con el modelo original de 7 capas. Mientras que Ethernet está básicamente asociado con el modelo TCP/IP, que es el de uso actual, que es el de uso en este momento.
¿Existe el 802.3? Sí, existe, porque si yo escribo una aplicación, ¿no? Si yo utilizo una aplicación del modelo, no lo voy a necesitar. Si yo escribo una aplicación específica y utilizo el modelo OSI, voy a utilizar, o me va a convenir utilizar, el IEEE para mandar la trama. Como las dos tramas son muy similares, pueden utilizar el medio físico, son relativamente simples de detectar. El método se llama CSMACD, es la búsqueda del medio con una detección de colisiones. Las diferencias de tramas son muy básicas. Yo tengo un preámbulo que en un caso en Ethernet son 8 bits de sincronismo y en el caso de la IEEE son 7 bytes más un inicio de trama que también es sincronismo. Pero voy a tener diferenciación en el octavo byte de la trama. Voy a tener un campo específico que en la Ethernet voy a llamar EtherType, que me va a decir en qué protocolo tengo encapsulados los datos, mientras que en la IEEE 802.3 voy a decir cuál es el tamaño del campo de datos, porque los datos los voy a llevar encapsulados en otro protocolo que llamo IEEE 802.2. Las direcciones MAC, tengo siempre 6 bytes en Ethernet, mientras que en la IEEE 802.3 puedo utilizar o 6 o 2 bytes. ¿Cuándo uso 2 bytes? Y esto se usaba en las primeras redes donde uno podía escribir la dirección MAC, o la escribía porque podía hacer su propia configuración de direcciones. Entonces, en ese caso, con 2 bytes alcanzaba. Eran redes muy chicas, redes que no salían al exterior. Lo habitual, normal y común es utilizar 6 bytes de dirección MAC, que como vimos la clase pasada, están normalizadas y por el tamaño del campo no son duplicables habitualmente. Acá tenemos, esta es la diferencia básica, reitero, voy a tener acá señales de sincronismo, pero en un caso 8 bits y en otro caso 8 bytes y en otro caso 7 bytes más un byte de inicio de trama, pero son básicamente encabezados de sincronismo. En el Ethernet, que también se llama DIX, Digital Intel Xerox, también se la conoce como Ethernet 2, el campo este de 2 bytes que viene después de la dirección de MAC me va a decir el protocolo en que tengo encapsulado el campo de datos. Mientras que en la IEEE 802.3 me va a decir cuál es la longitud del campo de datos, porque los datos los voy a tener habitualmente encapsulados en un protocolo que denomino 802.2. El resto es lo mismo. El código de redundancia cíclico, es decir, el detector de errores, es el mismo en ambos casos. En ambos casos tiene un relleno opcional en el caso de que toda la trama sea menor de 64 bytes. Como hicimos el cálculo el otro día, 64 bytes en estas redes básicas eran 51,2 microsegundos, 512 bits, por lo cual las tramas menores de 64 bytes no son válidas y en los dos casos voy a tener que poner un relleno para llevar, o la capa va a generar un relleno que me va a permitir llevar la trama a 64 bytes. Entonces, la Ethernet, que es la que vamos a trabajar, acá tiene los tamaños máximos de campos y acá tenemos una etiqueta, una tag, que le vamos a poner en el caso de que estemos haciendo redes virtuales basadas en capas de enlace. Se la vamos a poner en su momento, la vamos a usar y en el práctico los van a armar redes virtuales basadas en switches. En ese caso, la trama Ethernet lleva un campo adicional que es de 4 bytes. Ese campo se lo pone el switch y se lo saca el otro switch. La plaqueta en sí va a recibir el resto de la trama sin ningún tipo de problema.
Más de esto en un ratito. Vimos también como una captura de una trama. La trama la capturábamos en hexadecimal y podíamos ver los diferentes campos que formaban. Los primeros bytes eran la dirección de destino, después venían la dirección de origen, viene el protocolo en que está encapsulado, que en este caso el 0800 me dice que el campo de datos es un datagrama, es una transmisión del protocolo IP. Y el resto de los valores son los valores de transmisión de la información. Esas eran las primeras redes, las redes que estaban montadas sobre un cable. Dijimos que uno de los problemas que tenemos con esto es que el cable tiene una atenuación y produce una distorsión a los pulsos. Y que acá utilizamos amplificadores que toman el pulso, miden su nivel y crean un nuevo pulso, con lo cual elimino los errores. Entonces, lo primero que hicieron cuando quisieron agrandar las redes es poner amplificadores. El alcance de una señal digital en un cable coaxil ronda en los 200 metros. Es decir, en 200 metros yo me aseguro que los pulsos que genero puedan ser leídos, es decir, se pueda determinar la forma y el valor, el tamaño del pulso sea compatible con lo que espera la red. En el caso de los cables UTP, que son los más utilizados y los que están normalizados en la actualidad, esa distancia son 100 metros. Me dicen que la distancia máxima que yo puedo transmitir una señal digital para que pueda ser reconstruida en un cable UTP son 100 metros. Entonces, cada 100 metros le voy a tener que poner un amplificador. Las primeras redes de este tipo eran redes que tenían amplificadores en la capa física y que llamamos hubs. ¿Qué es un hub? Es un amplificador que toma el pulso y lo amplifica, pero trabaja a nivel de la capa física. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, dale. ¿En esta topología siguen existiendo colisiones o ya no? ¿Cómo? No, no, te escucho saturado. ¿Para qué bajo yo mi volumen? Que yo tengo el volumen medio alto. Dale. Dale. ¿Ahí se escucha bien? Ahí te escucho bien. Ok. La pregunta era si en esta topología estrella todavía siguen habiendo colisiones o ya se solucionó ese problema. Si vos tenés una topología estrella con un hub, sigue habiendo colisiones porque solamente amplifica el pulso. Cuando vos en lugar de un hub ponés un switch, que es un elemento de capa 2, ya deja de haber colisiones, porque lo que va a hacer el switch es armar una tabla que va a asimilar el puerto de entrada con la dirección MAC a la que está conectada eso. A ver, si pasamos acá. Entonces, si yo tengo el modelo y dijimos que esta es la capa física, esta es la capa de enlace. En la capa de enlace, en la mitad teníamos una subcapa que llamamos MAC. Esta subcapa MAC es la que va a tomar la información y va a armar la trama. La MAC de destino, la MAC de origen, el EtherType, los datos y el CRC. Esto se arma en esta capa, con la información que viene a través de este punto de las capas superiores, que en el caso de esta, en el caso de la Ethernet 2, va a ser básicamente una trama IP. Le va a entregar esta información a la capa física, la cual va a transformar esta información en pulsos electromagnéticos. El hub es un elemento de capa física, con lo cual lo único que hace es amplificar estos pulsos, detectarlos y rearmarlos. Mientras que el switch es un elemento de capa de enlace,
¿Qué significa ser un elemento de capa de enlace? Y que puede leer esto, que puede leer las MAC de origen y las MAC de destino. No puede leer los datos, pero sí puede determinar cuál es la MAC de origen y cuál es la MAC de destino. Entonces, en un switch, vos vas a tener puertos. Esos puertos, en el caso actual, y en una configuración estrella, digo, en el caso actual voy a tener un cable UTP, voy a tener una máquina en cada extremo. El switch se va a encargar de averiguar cuál es la dirección MAC de cada una de estas máquinas y va a armar una tabla. Que ve si este es el puerto 1, este es el puerto 2, este es el puerto 3, voy a tener en cada uno de estos puertos unas MAC determinadas, la MAC A, la MAC B y la MAC C. Entonces, cuando yo mande una trama por acá, esa trama va a tener una MAC de origen y destino. Supongamos que tengo que la máquina A, la máquina B y la máquina C. La máquina A le está mandando una trama a la máquina B. La dirección de destino es B, la dirección de origen es A. Y después viene una información que el switch ni lee ni le interesa leer. Cuando esta trama entre por acá, el switch va a determinar a dónde es el destino. Y el destino le dice que es en el puerto 2. Entonces va a conectar en forma directa el puerto 1 con el puerto 2 y va a retransmitir la trama por acá. Solamente podría tener una colisión si en este mismo momento esta máquina intenta transmitir. Eso, evidentemente, es poco frecuente, así que habitualmente en esto ya no va a haber colisiones, sino que va a haber retransmisión de tramas. El switch tiene una memoria asociada, de forma tal de que si en ese mismo momento genera una trama diciendo que quiere comunicarse con B, es C que la manda por acá. Si esta conexión está ocupada, esta trama se almacena en una memoria interna y cuando termina de transmitir esa trama, conecta virtualmente esto y retransmite la trama. El switch ya es un elemento inteligente, pero es un elemento de capa 2. Puede armar una tabla de enrutamiento que va a asociar las direcciones MAC que están conectadas a cada uno de los puertos. Entonces, en este caso, lo que hacemos en realidad es aumentar el ancho de banda, porque yo puedo tener más de un puerto comunicándose simultáneamente con otros puertos. Si tuviera 12 puertos, podría tener el puerto 1 comunicándose con el 7 y el 4 comunicándose con el 5. Como son tramas de muy pequeño tamaño para el sistema, son tramas de 1500 bytes, yo en realidad puedo memorizar las tramas que yo quiera, las puedo guardar y retransmitir en el momento que quiera. ¿Eso contesta la pregunta? Sí, perfecto. Clarísimo. Gracias. Bueno, entonces, continuemos. Sí, dale. Le paso una pregunta. Sí, dale. ¿El hub entonces sería de capa 1? Claro, el CAP es de Y el capa switch 1. de capa 2. El hub lo único que hace es amplificar y el otro conmuta. Exactamente, el de capa 2. Ya en realidad hoy es muy difícil encontrar un hub, porque los switches se han hecho tan baratos que realmente no tiene sentido en la producción masiva. Producir un hub debe costar más o menos lo mismo que producir un switch. Entonces lo que vamos a encontrar en este momento son switches. Reitero, es un problema de costos. Yo la primera vez que compré un switch, allá, Plesiozoico superior, no sé, en el siglo pasado, 1999 o 2000, por ahí me costó $6.000. Un switch Siemens. Tenía 12 puertos y nos parecía muy extraño. Hoy día un switch cuesta $10 y se acabó. Entonces, hoy encontrar un hub es difícil. Sepa que existen, no significa que no se los vayan a encontrar. Significa que es más difícil. Lo más probable es que sea un switch, porque un switch es lo que nos va a permitir hacer redes mucho más simples y que nos permitan salir al exterior. Ya lo vamos a ver dentro de un ratito cómo hago para salir al exterior con un switch. Aparte, Perfecto. el switch es obligatorio cuando vos salís de una red
Ethernet y saltas a una red Fast Ethernet. Las redes Fast Ethernet de 100 megabits ya no utilizan hubs, sino que utilizan exclusivamente switches. Y este puede ser un caso, por ejemplo. Yo tengo un switch A que tengo conectadas estas máquinas, conectadas con un switch B. Cada switch tendrá su dirección MAC. Y lo que va a hacer el switch es una tabla de enrutamiento que me va a decir qué tengo conectada en cada máquina. Si en el puerto 3 de esta máquina tengo conectada a la C. En el 3 tendré conectada a la C. Y acá en el 3 de esta tendré conectada al host E. Cuando este le mande una trama a este, el que va a rutear va a ser el switch y las va a entregar directamente. Ya en este caso no se las entrega al resto de las máquinas. Es decir, ya ahora, desde el punto de vista seguridad, la transmisión de la información está limitada a la máquina de destino, por lo menos en el switch. Si yo me planto acá, voy a poder leer todas las tramas que quiero. Pero en los switches, evidentemente en los cables que tengo acá conectados a las máquinas, vamos a leer las tramas que vayan específicamente a esa máquina. Es una evolución. Si yo conecto dos máquinas sobre un cable, y bueno, ahí voy a tener colisiones. El protocolo está preparado para tener colisiones, pero tengo soluciones más eficientes que no hagan colisiones porque eso me va a permitir aumentar la velocidad. En las redes Ethernet, dijimos que trabajaban a 10 megabits por segundo. La eficiencia de la red es, de acuerdo a la cantidad de máquinas, en realidad la velocidad de trabajo es en el orden de los 5 megabits, porque pasan la mitad de su tiempo intentando colisionar o colisionando. Al aparecer el switch, me aumenta la eficiencia y una red de 10 megas es una red de 10 megas, una red de 100 megas es una red de 100 megas. Las redes de 10 megas ya son menos comunes. Las redes más comunes en la actualidad son las redes de Fast Ethernet de 100 megabits por segundo, la de Giga Ethernet y próximamente la de 10 Giga Ethernet. Todas usan la misma trama. Eso implica que hay compatibilidad. Y yo puedo tener un switch Ethernet y puedo tener otro switch Fast Ethernet. Esta conexión, si este es el switch Ethernet, esta conexión transmitirá en Ethernet. Pero acá dentro del switch, voy a trabajar en Fast Ethernet. ¿Por qué? Porque es un problema de capa física eso. Como aumento o disminuyo la velocidad. La trama, que es la información que yo quiero enviar, no varía. Varía la capa física y es la que me va a dar mayor o menor velocidad. La fase Ethernet tiene una codificación diferente. Van a encontrar que tienen codificaciones diferentes según estén utilizando UTP o fibra óptica. Se llama 4B, 5B y básicamente sirve para acotar el ancho de banda necesario. Las redes Ethernet, la de 10 megas, se codificaban en Manchester. Y el codificar en Manchester implica que yo reduzco el pulso a la mitad, y si yo reduzco el pulso a la mitad, la duración del pulso a la mitad, la frecuencia se duplica. Entonces, si yo tengo una red de 10 megabits por segundo, necesito un ancho de banda de 20 megabits. 20 megabits es una velocidad muy llegable y sin mayor tipo de problema para un cable. Ahora, si yo tengo una red de 100 megabits, duplicarlo implica 200 megabits, y 200 megabits ya es una frecuencia de trabajo excesiva, es decir, ya está muy en el límite de un cable de cobre. Por lo cual, se cambia la codificación, en realidad se hace un byte en lugar de 8 bits, el byte va a tener 10 bits, de esos 10 bits se utilizan los valores, no se utilizan todos los valores y los 32 posibles. Bueno, no nos calienta demasiado, es un problema de la capa física, pero lo cierto es que voy a tener codificaciones diferentes de acuerdo al medio que esté empleando. ¿Quién se encarga de eso? La capa física, porque la capa de enlace es igual en todas.
nosotros vamos a tener una forma de expresarlo. Si yo digo que una red es 100 base T o 100 base TX, lo que estoy diciendo es que estoy trabajando con una red de 100 megabits que trabajan en banda base, es decir, que es una red digital, no hay señales analógicas, y T me va a dar el tipo de medio físico al cual estoy conectado. Yo podría decir 10 base T, o podría decir 100 base T, o podría decir 1000 base T o 1 giga base T. ¿Qué me va a definir eso? La conexión física, cómo la capa física modifica la trama, que reitero, es similar en todo tipo de redes, para el medio en que yo estoy transmitiendo. La que usamos normalmente va a ser esta, la 100 base TX, es la más común. Estrella Hall Duplex va a utilizar de los 4 pares posibles en un cable UTP, 2 pares para transmitir y 2 pares para recibir. Y va a dejar en condiciones normales 2 pares sin uso. En la 100 base T se puede trabajar en full duplex, que significa que yo puedo estar transmitiendo y recibiendo simultáneamente. Utiliza 2 pares para transmitir, es decir, 2 conjuntos de 2 pares para transmitir y 2 conjuntos de 2 pares para recibir. La que vamos a usar es esta, y sepan de que cuando yo hablo de 100 base TX, lo que estoy hablando es, tengo una red Ethernet que trabaja 100 megabits por segundo, que trabaja en banda base porque es nada más que digital, no hay señales analógicas, y TX será el tipo de par trenzado que estoy utilizando. Gigabit Ethernet. En este caso, la trama sigue siendo la misma, pero si decíamos que, pero como la duración del pulso es menor, tengo que poner un agregado, un carrier extension, para llevar el tamaño en tiempo a 512 bytes del tamaño original. El tamaño sigue siendo 1518 bytes, pero en este caso, en la gigabit de Ethernet, lo que le voy a tener que agregar es algo que denomino extensión de portadora, para llevarlo a un tamaño de trama mayor y que me permite entrar en las ventanas de tiempo. La 1000 base T actual lo que hace es transmite por los 4 pares en forma simultánea. Por eso puedo utilizar un cable que es UTP categoría 5, que trabaja hasta 100, más o menos 100 megabits por segundo, y transmitir por ahí 1 gigabit. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo logro? Bueno, en este caso, la gigabit de Ethernet va a transmitir simultáneamente por los 4 pares, va a dividir la información en 4 bloquecitos y va a transmitir un bloque simultáneamente por cada uno de ellos. Y aparte, tenía es decir, en lugar, hasta ahora, la Ethernet y la fase Ethernet son bipolares y tienen ceros o unos. En este caso, yo tengo señales, tengo mayor cantidad de señales, tengo 5 niveles. En lugar de los 2 niveles que tenía con la Ethernet y fase Ethernet, en gigabit y 10 gigabit tengo 5 niveles, con lo cual por Nyquist yo aumento la capacidad del canal. Transmito a 100 megabits por segundo, pero en realidad estoy transmitiendo 1 gigabyte de información. Esa es la diferencia. No hay otra diferencia entre estos. Reitero, la trama sigue siendo la misma. Nada más que voy a agregar acá una extensión de portadora, y dada la velocidad de trabajo, me va a permitir hacer ráfagas de tramas. Puedo transmitir ahora hasta 8192 bytes de un saque. Recordemos que antes con la Ethernet o fase Ethernet yo podía transmitir tramas de no más allá de 1500 bytes. En este caso, al tener más velocidad, puedo transmitir strings de datos hasta bloques de hasta 8192 bytes,
que son 65,5 microsegundos. Fíjense que por más que yo transmita tramas más grandes, sigue siendo un poquitito más grande que la ventana original, que era de 51,2 microsegundos. Bueno, lo cierto es que esto está preparado para eso, para trabajar con ráfagas de tramas. Lo único que hace es, a la trama anterior, le agrega una extensión de portadora, le agrega 500 bytes más, 448 bytes más, y le agrega entre tramas para separarlas un bloque 96 bits. ¿Cuál es la anécdota? Son todas iguales. La Ethernet, fase Ethernet, gigabit Ethernet y 10 gigas. Todas utilizan el mismo concepto de trama. Que voy a tener sincronismo, voy a tener dirección de destino, dirección de origen, voy a tener el EtherType, voy a tener los datos y voy a tener el CRC. Esto es común en todas. Tengo que adaptar la trama de acuerdo al tipo de velocidad que estoy transmitiendo. En la fase Ethernet, lo único que hago es, le pongo un switch para que maneje. En este caso voy a utilizar un switch, pero agrando el tamaño, le pongo una extensión de portadora para poder trabajarla mejor, y puedo trabajar en ráfagas que me van a permitir mandar bloques de 8192 bytes máximo, con lo cual voy a aumentar la eficiencia de mi red. Bueno, como dijimos, aparte de transmitir por los cuatro pares simultáneamente, voy a codificar en multinivel, con lo cual por Nyquist voy a obtener que aumente la capacidad del canal, es decir, aumenta la tasa de información, no aumenta la frecuencia de transmisión. 10 gigabits de Ethernet, 10 GB de Ethernet es el futuro inmediato, lo que usamos ahora. Está teniendo una enorme digamos, dispersión esto, es decir, ¿por qué? Porque vamos a ver que esto está, el 10 gigabits está preparado específicamente para transmitir sobre una fibra óptica especial de una ventana dentro de la fibra óptica de mayor frecuencia. Está preparado para transmitir sobre WDM y sobre SONET y SDH, que son los protocolos que voy a utilizar para larga distancia. Con lo cual, esta 10 gigabits de Ethernet ya me está permitiendo dejar las redes de área local para trabajar con una red de área amplia. La idea es esa, y la idea es que esta vaya suplantando a todas las redes anteriores. Bueno, esto es así. Estos son los estándares actuales. 10 GB base LX4, un tipo de fibra óptica que llega hasta 300 metros. La que se está utilizando en este momento, y todas las instalaciones que yo conozco, están hechas con esta norma. 10 GB base ER, porque tengo alcances de hasta 40 kilómetros. Utiliza una ventana de transmisión. Acuérdense que la fibra óptica tenía ventanas. Una ventana de mayor frecuencia que esta, es decir, menor longitud de onda. Y lo que me va a permitir es con esta hacer redes metro Ethernet. Es decir, cada 40 kilómetros voy a tener que amplificar la señal. Pero estamos pasando de amplificar la señal cada 100 metros en la Ethernet a amplificar la señal cada 40 kilómetros en esta evolución de la red. A esta se la suele conocer por ahí, hay un nombre que es fibra negra, pero es un nombre comercial, básicamente. Son fibras ópticas monomodo que trabajan en la ventana de 1550 nanómetros. Una red actual de este tipo podría ser así, donde yo tengo distancias de hasta 40 kilómetros con switch y tengo 10 kilómetros desde el switch principal hasta mi red. Acá, asociado con esto, puedo tener la red que yo quiera, voy a tener mi propia red. Pero estos son los tamaños de los enlaces hasta las switches principales,
entre 10 a 40 kilómetros. Y esto es lo que se está trabajando ahora y lo que viene en lo inmediato. Yo puedo tener redes, pero puedo tener redes cuyo transporte de información está hecha en SONET, ¿eh? O lo puedo tener en Ethernet, en fibra negra, si estoy trabajando a distancias menores de 40 kilómetros. Con esta tecnología puedo llegar a la otra parte del mundo. Si yo encapsulo la trama Giga Ethernet en SONET, en la otra parte del mundo desencapsulo y tengo la red que yo quiera. Es decir, las redes que se están tendiendo en este momento son estas. Son redes conectadas entre sí por 10 gigas y que cuando tengo que salir al exterior voy a tener un core, voy a tener el centro de transmisión en WDM o SONET o el tipo de encapsulado de larga distancia que ustedes quieran. Pero este tipo de redes ya fue diseñada para trabajar en esto. ¿Ok? ¿Cuáles son esas grandes ventajas? Y de que aquí salimos en Ethernet y acá llegamos en Ethernet, ¿eh? Podemos trabajar en fase Ethernet y acá llegar en fase Ethernet. No hay ningún tipo de inconveniente. Es decir, yo no hago modificaciones en el protocolo. Vamos a meternos un poquito en un par de protocolos que nos interesan, que están asociados con esto. Este es digamos que es un grafiquito de lo que serían los estándares 802. Voy a tener 802.2, 802.1 y el resto de los estándares que estuvimos viendo. De estos, tenemos algunos que, como dijimos, ya no son válidos. ¿Qué nos quedan? Estos que van a manejar el trabajo de los switches, van a trabajar la creación de redes virtuales a nivel de switches y me van a permitir inconectar este tipo de redes. Esta es la que estamos usando la 802.3 o Ethernet. Existe la 802.5, un poquito, no mucho, y tenemos todas las Wi-Fi y tenemos todas las Bluetooth. Este modelo es válido y es el que seguimos utilizando en este momento. Vamos a meternos un poquitito entre la diferencia entre Ethernet y 802.3. Dijimos que en el caso de la Ethernet, o en el caso de la IEEE 802.3, la capa de enlace se dividía en dos subcapas, una que llamo LLC y otra que llamo MAC. En el caso de la Ethernet, esta capa no existe. Existe solo si estoy utilizando una red IEEE 802.3. Entonces, en el caso de la Ethernet DIX, Ethernet 2, como quieran llamar, en este campo iba a tener en qué protocolo tengo encapsulados los datos. Es decir, me va a decir cuál es el protocolo de capa de red que estoy utilizando. Mientras que en el caso de una Ethernet 2, esto lo voy a tener encapsulado en un protocolo específico que llamo 802.2 y este campo me va a dar la longitud de esto. ¿Cómo es el 802.2? Bueno, la 802.2 lo que hace es le agrega un campo a los datos. Ese campo es el punto de origen, el SAP, Service Access Point de destino, y el Service Access Point de origen, y un campo de control. ¿Por qué? Porque el 802.2 es un protocolo orientado a la conexión. Va a haber diálogo entre los puntos, entre los SAP de origen y los SAP de destino. A ver, fíjense, vamos a verlo.
Profe, una pregunta. Dale. Yo, por ejemplo, si tengo dos personas que se quieren comunicar, sí o sí tienen que usar el mismo tipo de protocolo, o sea, la Sí, misma claro. forma. Tenés que tener o las dos con Ethernet o las dos con IEEE 802.3. Nosotros el que tenemos todos en nuestra casa es el Ethernet, ¿no? En la que tenemos en casa, la habitual, en este caso, es sin lugar a dudas Ethernet. Porque reitero, en este modelo, en la 802.3 voy a tener una capa física que va a ser similar. Voy a tener una capa de enlace, en el medio va a tener, acá voy a tener la 802.2, acá voy a tener la 802.3, el protocolo que es similar, y acá tendré una aplicación habitualmente que vas a tener que escribir vos, mientras que la Ethernet, vos vas a tener una capa física y una capa de enlace de la cual vas a tener acá ese protocolo 802.3 o similar. Esta capa LLC va a estar cortocircuitada y acá vas a tener en la capa de red un protocolo que vamos a denominar IP. En este caso, la aplicación esta en el protocolo IEEE 802.3 la vas a tener que escribir vos. En este caso está todo escrito. Lo que usamos es esto. Pero esto existe cuando uno se dedica a escribir su propia aplicación. ¿Y cuando escribo mi propia aplicación? Sí, por ejemplo, si yo tengo un banco y escribo una aplicación específica para el banco, yo no tengo por qué utilizar la transmisión, la red de Ethernet o utilizar IP. Voy a poder utilizar mis propias direcciones y en ese caso puede ser que a mí me convenga utilizar una 802.3. No digo que sean comunes, digo que existen. Digo que de repente uno se puede encontrar con una. ¿Y cuál es la diferencia? Sí. La capa de transporte también estaría como puenteada No, en la el capa de caso transporte también la vas a tener que escribir. está incluida en la aplicación. Claro, si En el estás caso de trabajando en el modelo OSI vas a tener que escribir todo. Vas a tener que escribir la aplicación, el protocolo que vas a querer meter en capa de transporte, el protocolo que vas a utilizar en capa de red, el LLC, y bueno, el Ethernet ya está normalizado y la capa física también está normalizada. Pero vas a tener que escribirte todo. Por eso, habitualmente, son aplicaciones de alta seguridad. Son aplicaciones que no utilizan protocolos comunes en la red. Es muy difícil porque en los protocolos de TCP/IP vos tenés toda la información disponible. Si vos escribís una aplicación de este tipo, habitualmente el único que conoce la información sos vos. Esa es básicamente la diferencia de uso. Por eso es poco común encontrarse con este tipo de redes. La diferencia de esto es, si yo estoy trabajando con el 802.2 y tengo dos máquinas, nosotros dijimos que a nivel de conexión, por acá va a circular un protocolo no orientado a la conexión. Es decir, yo voy a ganar el canal y voy a tirar la trama y voy a transmitir la información. ¿Cuál es la ventaja de cuando yo utilizo un 802.2? Que el 802.2 va a asociar un SAP, que es el punto de acceso al servicio del servicio que está utilizando, y lo va a conectar virtualmente con este otro. Entonces yo voy a tener una red que transmita acá. Esta red, al ser no orientada a la conexión, genera una trama y se acabó la historia. Pero arriba de eso voy a poner un protocolo que me va a conectar virtualmente estas cosas. Es decir, yo voy a tener este punto de una máquina conectado en forma virtual con este otro. Y ese otro protocolo
el 802.2 ya es orientado a la conexión. Es decir, yo conecto virtualmente estos dos puntos y utilizo para la conexión un protocolo no orientado para la conexión, pero este va a llevar el nivel de las tramas que estoy mandando, va a poder requerir la retransmisión de tramas. Ese es un protocolo orientado a la conexión, que circula o que corre sobre un protocolo no orientado a la conexión. Eso está. Sí, está bien. Yo voy a tener todo esto. Este sería el IEEE, el que está Claro, el hablando IEEE recién. 802.3. Esa es la diferencia básica. La diferencia básica es que yo acá voy a tener una aplicación. El punto por donde pasa la información de la aplicación a la capa LLC se llama SAP, punto de acceso al servicio. Y yo tengo dos SAP, un SAP de origen y un SAP de destino. Entonces, en el encabezado de la red, lo que voy a poner es cuál es el punto de destino y dónde es el punto de origen. ¿Para qué? Para que pueda tener a este nivel una aplicación, un canal virtual. Es como si yo conectara en forma directa estas dos capas. ¿Y cómo lo hago? Bueno, lo hago utilizando los medios disponibles. ¿Cuáles son los medios disponibles? Una Ethernet que cuando van al canal me tira la trama. ¿Qué trama? La trama que genero acá. A ver. Entonces, lo que voy a tener es un protocolo de enlace LLC que me va a conectar. Es como si esto no existiera y en realidad lo único que hace todo este sistema es dar apoyo a esta capa LLC. Y para todos los fines prácticos es como si esta capa LLC estuviera conectada con esta capa y pudiera dialogar. Y de hecho dialogan porque son protocolos orientados a la conexión. Tenemos tres tipos: no calienta demasiado, orientados a la no conexión, orientados a la conexión y a no conexión y confirmado. Es decir, la única que, digamos, estos serían similares a los que estamos viendo, a los que hemos visto, pero sí el que me interesa es el orientado a la conexión. Arma el protocolo utilizando las capas de abajo, una conexión con la máquina de destino. ¿Y qué va a hacer? Y va a tener un diálogo, porque acá tengo el campo de datos, como dijimos, el SAT de destino, el SAT de origen y una trama de control, un byte. En este byte yo voy a decir qué hacer con todo esto. Y esta es la forma, estas son las señales que tienen. Esto lo vamos a ver con mucha más profundidad cuando veamos el protocolo HDLC. Este protocolo es un desprendimiento de ese protocolo, pero es cierto que tengo tres tipos de tramas. Tengo tramas de información, tengo tramas de supervisión y tengo tramas que denomino no numeradas, porque sirven para armar la conectividad. Pero este protocolo ya tiene valores como, es decir, mando una trama de un lado al otro y la otra me contesta que recibió la trama bien. Es decir, yo puedo mandar una trama desde acá, y para eso utilizo todo el sistema, y cuando la trama llega acá, esta le contesta que llegó bien. Entonces, esta se entera que llegó bien. O le puedo decir, llegó mal porque no pasó el CRC, no pasó el detector de errores, o lo que sea. Pero que sea un protocolo orientado a la conexión indica que entre estas dos subcapas voy a tener un diálogo y ese diálogo me va a permitir llevar control de la aplicación. Muy lindo. ¿Y por qué no lo usamos? Porque desde el punto de vista informático es menos eficiente. Si yo tengo que cada vez que mando una trama confirmarla o no confirmarla, lo que hago es tardo mucho más tiempo en transmitir la información. Entonces la vamos a utilizar para transmitir información muy específica. Para transmisiones comunes voy a utilizar protocolos que no sean orientados a la conexión. Este protocolo 802.2 lo voy a utilizar en transmisiones muy específicas donde esté obligado
o la aplicación esté obligada a no perder datos. Esa es básicamente la diferencia. Esta después las vamos a ver cuando vemos el HDLC, pero lo cierto es que lo que hace este sistema, cuando arma la conexión, utiliza algunas tramas que llaman SAMME, que lo que hacen es, le dicen a la otra, entrar en este modo de conexión y vamos a intercambiar datos. Entonces empieza a intercambiar datos y cada tanto hay unas tramas de control que dice, recibiste todos los datos, y el otro dice, los recibí bien, o me está faltando la trama 24 y te reenvío la trama 24. Bueno, este protocolo trabaja de esa forma. Este es orientado a la conexión y es lo que tengo en el campo de datos de una IEEE 802.3. ¿Estamos esto más o menos? Sí, sí. Sí, sí. Otra más, y muy utilizada esta, IEEE 802.3 AF, que se denomina, habitualmente se denomina POW. ¿Qué es POW? Power over Ethernet. Como dijimos, el conector RJ45 tiene 4 pares, tiene 8 contactos, son 4 pares. En una red Ethernet o fase Ethernet, yo utilizo 2 de los 4 pares, con los cuales tengo 2 pares disponibles que me van a poder servir para un montón de otras cosas. Una de las cosas para las cuales se utilizan es mandar la energía que me va a alimentar a lo que tenga conectado. En el caso, por ejemplo, de un teléfono IP, yo al teléfono IP normal necesito, un teléfono convencional de línea sale un solo cable, que es por donde va la señal. En un teléfono IP mando 2 cables, en uno mando los datos y en el otro la alimentación del teléfono. Esto lo que nos evita es precisamente tener un segundo cable. Mando la alimentación por el mismo cable de datos. Se usa mucho, es decir, los switches tienen que ser específicos de esta norma, la 802.3 AF. Se utiliza mucho para darle alimentación, por ejemplo, a las cámaras de vigilancia y demás, porque a veces sobre distancias muy largas, el hecho de que me ahorre un cable me mejora mucho la obra civil. Las distancias máximas de esta norma andan entre los 50 pies, el pie tiene 30 centímetros, 30,03 creo. Entonces, si yo quiero alimentar un punto de acceso, un access point, la distancia máxima serán 15 metros. ¿Por qué? Y porque la distancia máxima va a estar asociada con el consumo, con la cantidad de energía que yo estoy mandando por el cable, porque no necesariamente es gratuito utilizar los otros pares para mandar alimentación. Pero lo cierto es que las distancias normalizadas están entre 15 metros hasta 600 pies, que serían 200 metros en este caso. Si yo tengo una cámara acá. Hay varias normas. Hay normas, a ver, de acuerdo a que estoy utilizando, yo les comenté el otro día, cuando yo digo, cuando hablo de una red 10/100, significa que es una red que puede trabajar en Ethernet o en fase Ethernet. Entonces, en esta pequeña tablita está pequeña e inútil tablita, están puestos en cada uno de los pines qué es lo que voy a estar mandando. Esta era la que estaba buscando. Tengo varias normas, 802.3 AF, AT, B, BT. ¿En qué se van a diferenciar? En la potencia que trabajan. Este trabaja en 15.4 watts y este puede trabajar en 100 watts. Significa que puedo entregar mayor cantidad de energía por par. Entonces, cuando ustedes compren un switch que sea Power over Ethernet, hay que verificar específicamente, de acuerdo al tipo que están comprando, qué cosas puedo alimentar.
es bastante común, es bastante útil y a veces soluciona un montón de problemas para poder alimentar a las cosas que tengo conectadas al sistema. Reitero, por dos pares van a ir los datos y por el otro par va a ir la alimentación que me alimente a lo que tenga conectado ahí. Estos son, por ejemplo, dos ejemplos, uno de 15,4 watts y otro de 30 watts. En este caso, los dos casos son compatibles con Gigabit Ethernet. Nada más lo que nos diferencia entre uno y otro, entre estos dos modelos, es la potencia que pueden utilizar por cada puerto, o que pueden sacar por cada puerto. Estos son los adaptadores que se consiguen estos son muy comunes. Yo lo que voy a tener es, por un punto voy a tener el cable de datos y por otro cable el cable de alimentación. Y acá va a salir directamente un cable UTP con un conector RJ45. Estos son, en particular, son muy comunes. Estos son los que se utilizan mucho para cámaras de vigilancia. Dos palabras sobre un par de redes. Uno, la 802.4, está obsoleta, ya no se usa, se la pueden llegar a encontrar, estamos en Argentina, así que uno puede llegar a encontrarse casi cualquier red. Se la pueden encontrar en algunas redes que se denominan de SCADA-SCAM, que son redes que toman señales. Por ejemplo, si hay una cantidad de un bloque de silos donde se guarda grano, hay algunas redes que me censan permanentemente cuál es la cantidad del silo y censan algunas variables dentro del silo, que son la temperatura y la humedad, porque de acuerdo a la temperatura y humedad, el silo se puede llegar a incendiar. Si el grano está muy húmedo, puede llegar a descomponerse. Eso implica levantar la temperatura, puede llegar a levantar la suficiente temperatura como para descomponerse. En ese tipo de redes yo he encontrado esta, que ya no se utiliza para transmitir datos. La diferencia de este tipo de red es una red que hace lo siguiente. Estas redes son básicamente, si yo tengo un cable y tengo varias máquinas, la primera máquina que arranca en la red, esta A, tira una trama al canal, y la trama tiene los sincronismos y las direcciones MAC, y tienen una ventana de espera entre la información que está mandando. Esta ventana, extrañamente, es de 51,2 microsegundos. ¿Para qué abre esta ventana de espera? Es una ventana de escucha. La máquina que inicia la red, que es la primera que se prende, es la única alternativa que tiene, escucha a ver si hay alguna otra máquina que quiere introducirse en la red. Supongamos que está la A, la B, la C y la D. Supongamos que la segunda máquina que se prende es la D, entonces cuando viene esta ventana manda una señal A, y A arma una tabla sabiendo de que ahora las tramas de A tienen que ir a D. Entonces las direcciones MAC van a ser dirección de destino D, dirección de origen A. Cuando la trama llega a D, D manda una trama similar y también escucha. Y supongamos que ahora entra se prende la máquina C. Entonces, arma una tabla y dice que de D tiene que mandar las tramas a C. Y le manda a este. Este hace lo mismo y, por ejemplo, descubre que tiene que mandar de C, va a ir a B, manda la trama acá. Y este termina mandando la trama acá. Es decir, arman una red ya no basándose en colisiones, sino en los momentos que las máquinas ingresan a la red. Una vez que ingresaron todas las máquinas a la red, yo sé que la máquina A va a autorizar a la máquina D a transmitir. Si la máquina D tiene que transmitir, transmite. Si no, autoriza a la máquina C. Si la máquina C tiene que transmitir, transmite. Y si no,
le manda la autorización de transmitir a B. Y si B no tiene nada que transmitir, le manda la autorización de transmisión a A. Es decir, ahora en lugar de ganar el canal mediante colisiones, lo que hace esta red es armar una tabla de tiempos. El primero que puede transmitir es A. Si A no transmite, que transmita D. Si D no transmite, que transmita C. Y si C no transmite, que transmita B. Esta red labora así. Entonces, como cultura general, por acá les puse la trama, que reitero, es poco probable que se encuentren, pero tenemos las mismas direcciones MAC. Las MAC son las mismas que utilizamos en Ethernet y que vamos a utilizar en Wi-Fi. La MAC como dirección de capa física, hay una trama de control, no calienta. La otra red que uno puede llegar eventualmente a encontrarse es la Token Ring, que es la red que diseñó y vendió siempre IBM. ¿Por qué ganó Ethernet? Porque Ethernet es más barata y mucho más simple de implementar. La red Token Ring es una red mucho más cara y mucho más difícil de implementar, pero es mucho más eficiente. ¿Cómo trabaja la Token Ring? La Token Ring no es como la Ethernet, que es una red en bus, sino que es una red en anillo. Las máquinas están conectadas en un anillo. Y estas máquinas, todas tienen una dirección MAC y van a tener una precedencia. Por ejemplo, supongamos que esta tenga precedencia 3, esta precedencia 5, esta precedencia 1, esta precedencia 5, esta precedencia 4. Y significa precedencia, capacidad de ganar el canal. Se genera un token, que es un token de 24 bits, que es una trama de control, ¿qué dice? Y una de las máquinas, la primera que comienza a trabajar en la red, es la que arranca y se pone como máquina guía. Entonces, la primera máquina genera un token que dice, supongamos que todas las máquinas quieren transmitir. Entonces, antes de poder transmitir, la máquina que arranca todo dice, la máquina con prioridad 3 quiere transmitir. Se la manda a esta y esta dice, bueno, la máquina 3 quiere transmitir, pero atrás quiere transmitir una máquina de prioridad 5. Le manda la trama a esta la lee y dice, bueno, pero yo tengo prioridad 1, la prioridad 5 es superior, no la puedo mover. Se la manda a y lee este token y dice, bueno, alguien ganó el canal, alguien de prioridad 3 y después hay alguien anotado 5. Yo soy 5, entonces no lo puedo desplazar. No puedo desplazar a alguien de mi misma prioridad. 4 tampoco lo puede desplazar y cuando llega acá, esta máquina está autorizada a transmitir y transmite la trama. La trama la transmite por toda la red y vuelve a sí mismo, con lo cual puede detectar si hay errores en la transmisión. Si todo va bien, libera el token y que estaba en espera pasa a tener prioridad y dice, bueno, ahora quiere transmitir una máquina 5. Se la manda a que genera otro token que dice, bueno, hay una máquina 5, pero una máquina de prioridad 1 se pone en espera. Llega y dice, tómatela, le dice al que tiene prioridad 1 y pone que tiene una máquina de prioridad 5 y hay otra de prioridad 5 en espera. Bueno, llega hasta acá, transmite la trama y después la libera. Si una máquina de prioridad 1 durante varios pasajes no logra ganar el canal, lo que hace, se le eleva automáticamente la prioridad de forma tal de que en algún momento pueda ganar el canal. Como dijimos, me recuerda a la inanición de sistemas operativos. ¿Cómo? Me recuerda a la inanición de sistemas operativos.
Sí, claro, en la bueno, que un claro. recurso nunca obtiene. Claro. La red esta es muy eficiente, es muy eficiente. Lo que pasa es que la plaqueta costaba en su momento unas 8 o 10 veces más que una Ethernet. Y a esto hay que configurarlo. ¿Eh? Hay que sentarse en la Ethernet. Si uno corre sobre TCP/IP, lo enchufa y se acabó la historia. En este caso hay que configurarlo. Una vez configurado, la red es indestructible. Bueno, cuento un caso personal. Donde yo trabajo, hace un par de años atrás, me avisan que en Bahía Blanca teníamos unos galpones y que se había plantado la red que llevaba el control de inventario. Teníamos control de inventario en Bahía Blanca. Sí, durante 20 años la red no dio problemas. Cuando caí ahí, la red era una token ring del modelo muy simple, de los primeros modelos, que corría sobre DOS. Es decir, la aplicación era sobre DOS. Era control de inventario, nadie necesitaba que ahí tuviera ningún tipo de gráfico. Pero lo cierto es que el sistema estuvo 20 años sin ningún tipo de inconveniente. Cuando se me plantaron dos máquinas ya me salía más barato cambiar todo el sistema, porque ya no era muy difícil encontrar repuestos. Cambiamos el sistema, pero durante 20 años la red anduvo sin ningún tipo de problema. Y es lo que me ha pasado con esta red. Lo que pasa que por el costo que tiene, IBM misma ha dejado ya de proveerla. Las S400 venían con salidas token ring exclusivamente. El token ring utiliza un cable que en lugar de ser UTP es STP, and Shell Twisted Pair, es Shell Twisted Pair. Son dos pares y los pares están blindados, con lo cual el cable cuesta 4 o 5 veces más que un cable UTP, es todo más caro. Reitero, es todo más caro, pero realmente es una red más eficiente e indestructible. Por razones de costos y por configuración, es cada vez más difícil encontrarlas, pero se las van a encontrar seguro. Los americanos las siguen utilizando mucho. Nosotros ya migramos todo a Ethernet, los americanos tienden a usarlo más que nosotros. Entonces, pues acá es como dijimos, es decir, hay un testigo, en las primeras redes el testigo va solo, ahora es parte de la trama, pero no importa. Tengo un testigo, que las máquinas que están van ganando el testigo, y una vez que el testigo vuelve a la máquina transmite la información circula por toda la red y vuelve a la máquina que la originó, con lo cual la máquina que la originó puede verificar que la trama que le llegó es la misma que mandó, no hubo errores y compañía. Profe, una consulta. Sí. ¿Cómo se definen las precedencias cuando uno está configurando la red? Directamente, cuando configuras la máquina, entras en una aplicación que es la que te maneja la token ring, y ahí la configuras. Es como, a ver, ¿cómo podemos decir? ¿Viste cuando estás configurando el teléfono? Sí, sí, o sea, a cómo se hace la configuración, sí, me imagino que es seteándola. Para lo que yo Claro. me refiero es cómo se define. O sea, según lo que Eso tenga más prioridad en la red. eso Depende, o sea, es custom en base a lo que vos estés haciendo en tu red. eso lo define el que diseña la red. Está bien, perfecto. Vos imaginate que la secretaria del gerente va a tener mayor prioridad que el jefe de producción. Por eso es que es más robusta la red entonces. Es mucho más robusta, sí. Se define, se define cuando definís cuando diseñas la red. Está bien, está bien. Sí, perdón. Dale, dale. Iba a consultar otra cosa, pero se me acaba de olvidar, perdón. Bueno. Es viernes. Es por eso, sí, no, es viernes para todos. Las redes estas trabajaban a 4 y 6 megabits por segundo, las actuales trabajan a 100 megabits por segundo, y en el caso original, las redes originales tenían una especie de hubs también,
hoy tienen switch, así que en realidad ya la trama no gira, sino que entra en el switch y el switch la redirige. La misma evolución que hubo con la fase Ethernet y los switch, tenemos en este tipo de redes, donde cambiamos los hubs por los switch. Está bien. Eh, Otra consulta sí. más. El tema de esto es que cuando yo quiero agregar o sacar máquinas de la red es mucho más difícil, ¿verdad? Porque tengo que estar configurándolas. No, vos tenés hay una máquina que toma el control. El protocolo es bastante más complicado. La primera máquina que se prende en el día de la red toma el control de la red y lo que hace es va verificando la cantidad de máquinas que se van conectando y es la que genera el token y es la que especifica cuánto tiempo tiene que tardar el token desde que lo manda hasta que lo recibe. Entonces, a medida que se van asimilando máquinas, se van prendiendo máquinas en la red, la máquina que asumió el control de la red verifica que las direcciones MAC, por ejemplo, no estén repetidas y verifica cuál es la prioridad. Hay unas tramas de control que me van a dar las direcciones MAC y la prioridad de esa máquina. A medida que se van, pero el tamaño, hay un tamaño mínimo de la red, que es cuando el token tarda menos de 51,2 microsegundos en dar una vuelta por toda la red. Y en ese caso, la máquina que está en control agrega una temporización, agrega una demora para que el tiempo mínimo que pase entre token no sea inferior a 51,2 microsegundos. Os digo, es bastante más complicada la red. Es una red que configurarla cuesta más trabajo. Cada una de las máquinas puede llegar a asumir sin ningún tipo de problema el control de toda la red y vos tenés verificaciones permanentes, si mandó el token, si pasó el token, si no pasó, ¿viste? Y eso lo hace la máquina que asumió el control en ese momento. Pero es más compleja, mucho más compleja que la red de Ethernet. Sí, sí. Otra consulta pequeña. El tema es que si cualquier máquina en la red puede asumir el control, ¿eso no le genera más overhead y hace que sea un poco más lento? No, porque el control no tiene nada que ver con la prioridad. Sí, el tema es que si tiene que estar haciendo todo el tipo de controles de las tramas, quizás está perdiendo tiempo en vez de estar enviando. Lo que pasa es que en una red normal, la mayor cantidad de tiempo, la red está vacía. Vos transmitís información durante muy poco tiempo, sobre todo en este tipo de redes, que no son redes que estaban asociadas con cargas de, ¿viste? Estas son redes donde lo que trabajan básicamente es con datos. Entonces, en una red de este tipo, habitualmente el token viaja vacío permanentemente. Ah, Es está bien. poco probable que tengas... fíjate, esta es la eficiencia. Esta es la eficiencia de una red token ring, esta que está acá. A medida que aumenta la cantidad de máquinas, la eficiencia aumenta. ¿Por qué? Y porque la mayor cantidad del tiempo, la máquina, el token viaja vacío. Mientras que esta es la eficiencia de una red de Ethernet. Si aumentan mucho las máquinas, aumentan las colisiones y cada vez tarda más en ganar el canal. Sí. Esa es la idea, más o menos. ¿Estamos? Sí, sí. Gracias, profe. Bueno, estándares. Tenemos otro conjunto de estándares que son estos, que son los switches. Yo puedo tener una red de este tipo, una red, como dijimos, hecha con switches. ¿Cuál es el problema que voy a tener que tener? ¿Qué problema tengo? El problema que tengo es que no existen, a ver si por algún lado, una red de este tipo donde cae una trama por acá, sale por acá, entra por acá y me la devuelve por acá, porque si no, la misma trama va a seguir dando vueltas acá. Entonces, lo que voy a tener que hacer es utilizar un protocolo
que me permita, perdón, estoy mandando por otro lado, que me permita crear dentro de una red física una red lógica donde donde no existan sobreposiciones de tramas. ¿Qué significa eso? Y que las tramas no entren a dar vueltas en la red, sino que se dirijan exactamente a donde yo quiero. Porque, como dijimos, si yo tengo esto. Perdón, ¿cómo es lo que dijo recién lo último? Sí, verdad que vos tenés esta red. Tenés una red donde tenés un switch acá, tenés otro switch acá, tenés conexiones, y tenés una conexión así. Entonces, tengo una máquina acá. Si yo tengo una máquina acá, tenés otra máquina acá, tenés máquinas por todos lados. Acá tenés amplio peligro de que las tramas sigan girando sobre sí mismas. Es decir, en este tipo de redes, lo que voy a tener que hacer es cortar este cable, porque de esa forma no voy a tener el peligro de que tenga una trama dando vueltas en la red. ¿Está claro el concepto? Vos vas a tener una red que físicamente va a tener esos cables, va a tener estos cables, pero lógicamente yo te voy a cortar la transmisión en estos puertos. ¿Qué voy a lograr con eso? Que las tramas pasen por acá y como van a estar asociadas con una dirección MAC, puedan viajar de una sola forma. Porque si no, en esto yo voy a poder asociar este switch y este switch de dos formas diferentes. O lo asocio con este para que este retransmita, o lo asocio con este para que este retransmita. Y cuando venga una trama, este switch, y venga por este cable, por ejemplo, lo voy a transmitir por acá y lo voy a transmitir por acá. Lo que voy a tener que hacer es, dada una red física, es generar una cosa que se denomina teoría de grafos, que es encontrar dentro de una red de este tipo cuáles son los enlaces válidos. Si vos tenés una red... La idea sería como eliminar la redundancia, una cosa así. Claro, vos lo que evitás es la redundancia, porque si yo tengo 3 switches nada más, eso lo manejo bien. Pero si vos tenés una red donde tenés 45 o 50 switches y tenés un cableado por todos lados, no necesariamente podés tener claro que no tengas una redundancia, que no tengas repetición de la información de un lado a otro. A esto se le llama teoría de grafos, y la red que se llega a terminar se denomina spanning tree o red en árbol, donde voy a tener un switch principal y un montón de switches que son accesorios a esa red principal. ¿Estamos? Pero esto lo vamos a ver, me parece, la clase que viene. Ya son después de 1 hora y media y viernes, y quiero meterme en esto, va a ser más complicado. Pero la idea es eso. Yo voy a vamos a ver 2 protocolos. Un protocolo son los protocolos que me van a crear redes virtuales dentro de redes reales. Es decir, van a eliminar algunos enlaces físicos que me podrían dar redundancia en las tramas y podrían hacer que las tramas se transmitan indebidamente. Y después vamos a ver otro protocolo que sobre esa misma red me va a permitir hacer redes virtuales. Pero esto, ojo, lo estamos haciendo todo a nivel de capa de enlace. Vamos a ver que muchas de estas otras cosas las vamos a poder hacer a nivel de capa de red utilizando el protocolo IP. ¿Estamos?